Aquí comienza el programa Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más al programa Trabajadores. Estamos en días fundamentales, tal vez, para la historia de Chile. Se está empezando a escribir una nueva historia, la que esperamos pueda ser como el pueblo estaba buscando. Una semana que además nos deja una gran cantidad de informaciones que vamos a ir compartiendo, vamos a debatir junto a José Ortiz, dirigente sindical, representante de la Central General de Trabajadores Públicos y Privados. ¿Cómo está, José? Bienvenido una vez más al programa. ¿Aló, me escucha? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo está, José? Bienvenido al programa. Buenos días. Buen día esperamos que sea un buen día hoy y mañana para Chile. Y para los trabajadores, por supuesto, y las mujeres, los jóvenes, las minorías de todos los niveles, ya que mucha falta hace que a Chile le vaya bien en su conjunto y no solamente a algunos. Partamos, José, por lo que significa este fin de semana, porque no se llega a esta elección por el deseo de las autoridades, por el deseo de la denominada clase política, sino que se llega después de grandes movilizaciones que parten hace un tiempo atrás con los movimientos de mujeres, con el movimiento estudiantil, con algunas movilizaciones de trabajadores. Hay una historia que se condensa en estos 2 días, ¿no es así? Bueno, es una larga historia. Es una larga historia. Desde el paro nacional del 13 de agosto del 2003 hacia adelante, que comenzó todo un proceso de acumulación de fuerzas y de creación de conciencia de los trabajadores por un lado, pero también de otros sectores del país, digamos. El 2006 los pingüinos, el 2011 los estudiantes secundarios y universitarios, pero entre esos periodos no hay que olvidar que estuvo la huelga de los contratistas del cobre, la huelga de los salmoneros en Puerto Montt, el asesinato del compañero Cisterna en Arauco, y muchas otras grandes luchas, las luchas de cientos de miles de trabajadores en diferentes zonas, digamos, las peleas de los manipuladores de alimentos, la pelea de los jardineros, la pelea de los trabajadores de aseo y recolección de basura. O sea, mucha historia ha corrido, mucha historia, mucha agua ha pasado por bajo los puentes y mucha agua también ha caído sobre nuestra tierra, digamos. Por tanto, es un lindo día, es una especie de deseo de alegría, a esa alegría que no llegó nunca, esa igualdad o equiparamiento de la cancha, como decían que iban a emparejar la cancha, tampoco llegó. Y esperemos que ahora podamos emparejar la cancha no solo para los trabajadores, sino también para la pequeña empresa, para los estudiantes que están endeudados, para los padres que tienen que estar sacando lucas de donde no tienen, para que sus hijos puedan ir a la universidad y pagar las costosas carreras que tienen que pagar, porque si bien se avanzó un poco hace un par de años atrás en la gratuidad, este año y el año pasado han sido años muy malos para los estudiantes. El CAE, por un lado, pero también el gran endeudamiento de los alumnos para poder estudiar. O sea, 5 millones de pesos en el año para poder sacar un año, digamos. O sea,
Una carrera en Chile cuesta más de 40 millones de pesos, cuesta más que una casa. Si no se queda pegado el estudiante, ¿no? Podría Claro, tener más que una casa. Y si le va yendo bien, le van subiendo el arancel, entonces, no, pero eso eh, tiene su esperanza hoy y mañana. Yo reitero a nuestro pueblo, reitero a nuestros compañeros trabajadores, reitero a las mujeres, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, tienen que salir a votar. Yo sé que hoy día es un día sábado, después de ganas de estar en carrete, porque tampoco se pudo hacer carrete ayer, digamos, eh, pero hay que levantarse, hay que ir a votar. Y mañana también hay que ir a votar. Nadie puede quedarse en su casa, nadie puede desperdiciar esta linda oportunidad de cambiar Chile. Y es por que, tanto, la invitación que hacemos, concurren a votar, eso es lo más importante. Y por supuesto que voten bien, pues. No van a votar por los que lo apalean todos los días, por Dios, ni por su abogado, ni por su lindura que la hacen aparecer en estos tiempos, ni por sus actrices, ni por sus actores, que ya en la Cámara de Diputados han demostrado no ser nada muy inteligente, digamos, ¿no? claro, sí, fíjese, José, que hay varias cosas que de lo que usted plantea que uno podría empezar a desmenuzar, pero tal vez una de las cosas más importantes para los trabajadores, ya que estamos hablando desde un programa que lleva su nombre, digamos, y que abarca tanto a todas las áreas que han sido golpeados tan duros, en particular durante esta pandemia, no solamente los trabajadores de las fábricas, sino que también los trabajadores del arte, los trabajadores de la cultura. Eh, y uno piensa, por ejemplo, en este momento que son días trascendentales para la historia del país, en el caso de una trabajadora que se me viene a la mente, a la memoria, a su rostro, luego de haber sido agredida violentamente por un funcionario policial cuando ella estaba esperando la micro para ir a su fábrica una noche del año 2019, ahí en la comuna de San Bernardo, en Santiago, que es Fabiola Campillay, a quien le quitaron la vista y además le quitaron también el olfato y le quitaron incluso algunas esperanzas. Entonces, lo que dice es totalmente cierto, porque esa situación llama a la impotencia y seguramente ese fue el sentimiento que recorrió a muchas personas, pero las cosas pasa el tiempo y se van olvidando. Pero hay que refrescar la memoria y en estos momentos en donde hay una responsabilidad tan importante, tener aquellos recuerdos que nos permitan mirar con conciencia lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, mira, eh, eso es así, hay que recordar lo que nos ha pasado, lo que hemos hecho, la historia que nos ha tocado vivir, y que seguramente nos va a seguir tocando vivir en los próximos días, digamos, para tener mayores convicciones. Porque efectivamente la conciencia se crea a partir de que uno participa en la acción política y en la acción sindical. Cuando uno está mirando desde la vereda del frente cómo marchan los compañeros, cómo luchan los compañeros, y después va uno a cobrar eso que consiguieron los compañeros, ¿no? Porque a uno también le toca, refleja también de que todavía falta un grado mayor de conciencia, porque hemos avanzado, eso sí, no hay ninguna duda. Si yo miro para atrás a 1945, los trabajadores no tenían derecho a organizarse en sindicatos. En 1948 no tenían derecho a negociar colectivamente desde el punto de vista del reconocimiento de derechos. Y en esos años, se consagraron estos dos derechos de manera universal, ¿no? También surgió la Carta de Naciones Unidas,
pero fueron miles los que tuvieron que luchar y luchar duro, perder la vida, muchos familiares de ellos, y para tener esos derechos. Pero ahora nosotros tuvimos 18 de octubre, que fue una suma de toda la lucha, una suma de toda la lucha sin egoísmo, sin que nadie se intentara apropiar de esa lucha. Y se logró que se concretara esto con un plebiscito que ganamos. Yo quiero recordarle a nuestro pueblo que nosotros ganamos el plebiscito y que los del rechazo sacaron 20% de los votos. Y nosotros los que estábamos por las transformaciones, por los cambios profundos, sacamos el 80% de los votos. Entonces no perdamos esta oportunidad y no se vayan a quedar en la casa. Mire, por quedarse en la casa hay un eh, afiche que anda corriendo. Por quedarse en la casa la gente tuvimos 2 veces este caballero presidente. Y cada vez con escobas más grandes, digamos, cada vez con estupideces más grandes. Esta última ya es mayúscula, ¿no? Parece que algo le pasó. Algunos dicen que tienen una enfermedad senil, esperemos que no, por Chile, digamos, porque todavía le quedan como 8 o 10 meses de mandato, pero no quisieron escuchar al pueblo, no lo quisieron escuchar el 2011, no lo quisieron escuchar el 2018. Y este pueblo siguió adelante y logró su objetivo, que era una nueva constitución. Es cierto, es un primer paso, pero demos el primer paso, démoslo, ganemos este primer paso y elijamos fundamentalmente. Ayer nosotros hacíamos un llamado, el jueves hicimos un llamado a que nuestros compañeros concurrieran a votar y que concurrieran a votar y dieran su voto a trabajadores, a representantes de populares, a dirigentes sociales. No le van a estar dando el voto a la señora esa que fue ministra, dicen, de educación, ¿no? ¿Cuál de las dos? Porque hay dos que fueron ministras de educación que van de candidata constituyente, Cubillo y Mariana Elwin. Las dos, po, las dos. Muy bien. Sí, sí, ella es buena que se dediquen a cuidar nietos o a procrear hijos, lo que quieran, digamos, o a pasarlo bien, pero no las queremos en la Constitución, disculpen. Y esta no es una discriminación hacia las mujeres, al revés. Nosotros, de nuestra organización llevamos candidatas, puras candidatas mujeres, ningún hombre va de candidato, puras candidatas mujeres. Porque tenemos un gran reconocimiento, han dado una gran lucha, han demostrado que es posible avanzar y ya han avanzado junto con nosotros, o nosotros hemos avanzado junto con ellas, como quieran ponerlo. Entonces, y hay miles de mujeres que hoy día están jugándose, pero también hay miles de dirigentes, cientos, no docenas, una docena más o menos de dirigentes sindicales que están postulando a ser constituyentes. Apoyémoslo a ellos, más allá de quien sea. Aquí tenemos que dejar de lado los egoísmos, incluso las diferencias personales, incluso las cosas que no han sido tan aceptables. Tenemos que elegirlo a ellos. Porque en este momento de generosidad que se está planteando, es importante recordar que durante mucho tiempo estuvimos postergando lo que se denominó el estallido social. Harto aguante ha tenido el pueblo chileno, José Ortiz, con toda esta situación que le ha tocado vivir, ¿ah? Sí, bastante aguante, pero han luchado. Porque aparentemente no hubo lucha, pero yo le quiero recordarte simplemente el año 1997, cuando el presidente Frey cerró las minas del carbón. Ahí había un señor ahí que después fue gerente de Corfo, que las daba de progresista, y cerraban las minas porque era muy caro las minas. Ahora resulta que después el carbón lo traían de Colombia, entonces, porque el carbón era contaminante, pero igual lo trajeron de Colombia y hasta todavía hay centrales termoeléctricas que funcionan con el carbón colombiano. Entonces, hay una serie de fenómenos que han ocurrido, pero estuvo esa lucha en el 97 y los mineros llegaron a Santiago marchando y mostraron su reclamo y su molestia y se estableció una serie de beneficios para poder paliar la pérdida del empleo.
Lo mismo que pasó con los forestales, lo mismo pasó con los salmoneros, o sea, lo mismo pasó con los contratistas. O sea, hay muchas luchas detrás de todo esto y todavía hay muchas luchas más que se van a dar seguramente. Pero el que ganemos la constitución, que el 80% de los chilenos diga, vamos a elegir a los que de verdad van a hacer la transformación. Sería muy importante, porque las otras señoras que ya fueron, mira que ministros, ministros que no hicieron nada, po. ¿Ah? Y son que día candidatos, abogados de los empresarios que son candidatos, una cantidad de tipos que se dicen de organizaciones sociales porque crearon una empresa que se llama ONG para vivir de eso, ¿ah? Y penetrar la población y penetrar los centros de nuestro pueblo para engañarlo. Hay cientos de esas llamadas fundaciones en cada comuna de Santiago, ¿no? Todos ahora ellos son candidatos, ¿no? Para cambiar Chile. Si no lo cambiaron cuando estaban en el poder, ¿qué lo van a cambiar ahora? O sea, hay que pensar bien cuando se va a votar. Y si hay alguien, si hay un trabajador que no sabe por quién votar, que le pregunta a sus dirigentes. Ellos deben ser la guía para que, porque yo sé que hay demasiados candidatos. Si solamente la constituyente hay más de 1.200 candidatos. Sí. Pregúntenle a sus dirigentes cuáles son la gente que vale votar, digamos, quiénes son los que han jugado un rol, cuáles son los que han estado en una huelga, cuáles son los que han estado marchando. Porque los que no marchaban hoy día resulta que cobraron igual, pues, y encima, ahora todos quieren cambiar la AFP. Todos quieren cambiar la constitución. Pero se les olvida que hace un par de meses atrás votaron en contra de una nueva constitución. Votaron en contra de este acto que se va a estar desarrollando hoy día y mañana. Votaron en contra, votaron rechazo, recuerden. ¿No? Ellos decían que había que rechazar para reformar. ¿Y ahora qué van a hacer? Van a ser electos para entorpecer. Yo creo que el famoso acuerdo de los mínimos es la mejor demostración de esto. Ya le llevaron los mínimos y se los pasaron por la cola del pavo. A todo el Senado. Sí. A todo el Senado y a todos los partidos que concurrieron a esos mínimos se los pasaron por la cola del pavo. O sea, incluyendo a parlamentarios como Carlos Montes, que es un tipo, podríamos decir, mesurado en sus apreciaciones. Dice que lo que quiere el gobierno aquí es darle el abrazo del oso a la oposición. Entonces, estamos hablando de que en esto hay una gambeta, para usar una terminología futbolística, que está haciendo el gobierno con el objetivo finalmente de tomar un poco de aire en medio de un escenario que no se ve muy auspicioso para ellos, de cara a que no nos olvidemos que en pocos meses más viene la elección presidencial. Mira Raúl, nosotros que vivimos y trabajamos de lo que ganamos en el sector privado y que nos corresponde negociar todos los años y prácticamente durante todo el año, conocemos estas tretas. La típica treta de chutear para adelante. Mira, estos días, y para no darte lo que estáis viendo, mira, estos días hay una negociación en curso en un fondo de la séptima región. Y el patrón le dice a los trabajadores, mira, te doy todo esto. 100 aquí, 100 allá, 100 allá, 100 allá. Pero para los que ganan menos de 350 lucas como sueldo base. Y todos los que están negociando y todos los trabajadores, los socios del sindicato, ganan todos más de 350 lucas. ¿A quién le están dando esos beneficios? A nadie. No puede. O sea, una negociación de mentiras. Eso es lo que tenemos hoy día con el gobierno. O sea, le vamos a dar a todo el mundo el IFE, al 100% el IFE. Pero le vamos a darle poquito, 100 lucas, porque si no, si le damos mucho, no van a querer ir a trabajar. Como dijo el señor Aristía. Y el señor y el presidente de la CPC. Y el señor Sutil. Ahora, en no conocer a los trabajadores chilenos. En no conocer a los trabajadores chilenos. Si nosotros,
Nosotros toda la vida no hemos ganado el dinero. El problema es que siempre nos han robado a nosotros lo que producimos. Nosotros no le hemos robado a nadie, a ningún empresario le hemos robado. Son ellos los que se apropian de una parte de lo que nosotros producimos y se lo quedan y tienen grandes fortunas. Si es claro, los billetes y las monedas no salen de los árboles. Hay que Eso ponerle, es simplemente trabajo acumulado. hay que robado a ponerle los fuerza de trabajadores. trabajo, claro, por supuesto. Es básico. Sí, pues, hay que poner inteligencia, hay que poner esfuerzo físico. Y aquí ha quedado demostrado este tiempo. La economía cayó un 10,5% porque los trabajadores no fueron a trabajar. ¿Y cómo no era eso de que ellos decían de que el capital es que generaba la riqueza? ¿Y cómo no se generó riqueza? Sino que se perdió toda la riqueza que se había. No se perdió, digamos, pero no se generó más riqueza. Y hubo un decrecimiento de la economía. ¿Por qué? Si los trabajadores no aportamos nada. Entonces, los trabajadores somos los que generamos la riqueza y quedó demostrado. Por eso que los trabajadores deben estar en la Constitución. Los trabajadores sus derechos tienen que ser reconocidos en Chile, efectivamente. Mira, yo siempre que tenemos asamblea de los compañeros, les recuerdo a mis compañeros y compañeras que esta ley laboral chilena vale hongo. Y la reforma laboral que hizo el señor ministro del Trabajo de esa época, que después estaba en el Parlamento haciendo la reforma, el señor Andrade, nos dejó peor. Pues. Mira, llevamos 3 años, Raúl, 3 años, tratando de terminar una negociación colectiva, porque la inspección del trabajo jugó las cartas mal, le ganamos en tribunales, apelaron, le volvimos a ganar, volvieron a apelar, le volvimos a ganar en la apelación, inventaron otra archiva, y ahora otra archiva y otra. Llevamos 3 años sin que se pueda concretar una negociación colectiva. Y el empresario dele con despecho trabajadores, y la inspección desconocía el fuero de los trabajadores. El problema es que... tenemos un código de trabajo hecho de puras trampas. Exacto. El problema que iba a comentar el caso de una minera que está en la zona de Punitaqui, ahí en la región de Coquimbo, en donde a los trabajadores se les despidió, pero aún no se les paga los finiquitos, hace más de 6 meses. Entonces todo el mundo entiende que para poder buscar un trabajo se necesita el finiquito. ¿No es así? Entonces la gente, como no cuenta con el finiquito, no puede buscar trabajo, pero no se les ha cancelado el finiquito, no se les ha pagado el finiquito. Entonces, cuando los trabajadores van a pedir el finiquito, les dicen, no, todavía no, si querís tu finiquito, renuncia entonces. Con el objetivo de presionar al trabajador para evitar el pago de lo que corresponde en definitiva. No, pero todo eso es ilegal. El empresario tenía 10 días para pagar el finiquito. Eso dice la ley. Tiene 10 días para pagar el finiquito. Bueno, aquí lleva más de 6 meses. El problema es que a los diputados se les olvidó colocarle que si no pagaba el finiquito, ¿qué se hacía? ¿Se da cuenta? O sea, a usted le dijeron, mire, usted tiene derecho al terno. Ahora este terno usted tiene derecho. ¿Ya? Pero yo, dueño de la tienda, si no se lo quiero entregar, no se lo entrego. Aunque me lo hayan pagado. No se lo entrego, ¿y qué? No hay sanción para usted, po. O sea, si eso no es cogoteo, cogoteo es una palabra mala, es asalto a mano armada a una persona indefensa. Eso es cogoteo. Bueno, eso lo sufrimos todos los días los trabajadores. Estos días lo hemos estado sufriendo, estimado, con los precios. O sea, los precios de los materiales de construcción, me decían unos compañeros, subió un 100%. Sí. El precio de los productos de alimentación ha subido un 40%. Sí. 40%. Y la explicación que daba el otro día un señor daba una explicación el otro día muy simpática, pero que había bajado la ropa. Perfecto. Habían bajado los ternos. Habían bajado las camisas. ¿Y qué miércoles va a ir a comprar terno, camisas si estamos encerrados? ¿Para qué? ¿Para colocarlo en el perchero? Tengo un terno colgado. Entonces, claro, se equiparó, pues como el IPC, como bajaron la ropa,
y subieron todos los demás, se bajaron, entonces ya subió un poquito el IPC. Claro, Pero los productos alimenticios. es como cuando salió el ministro de Hacienda diciendo que habían bajado las flores para los románticos. Se les olvida que ese tipo de declaraciones encienden a la gente. Como por ejemplo lo que dijo esta semana esta señora representante de las administradoras de fondos de pensiones, de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, diciendo de que había que trabajar más. Y es algo que hemos venido escuchando hace tiempo, ¿no, José Ortiz? En el sentido de que hay que aumentar la edad de jubilación, de que los trabajadores no pueden jubilar a los 65 años. La perspectiva que tienen las AFP es que nosotros vamos a vivir por lo menos hasta los 120. Y efectivamente el ejemplo que dio Alejandra Cox en estos días fue de que Nicanor Parra había trabajado hasta los 103 años. Yo dudo que un jornalero, un carpintero o no sé, alguien que hace las cadenas de las construcciones pueda tener la energía, la capacidad y el físico para poder mantenerse ni siquiera hasta los 100, sino que hasta los 60, 70 años haciendo esos trabajos que son pesados, que son de verdad, digamos. Que eso es la ignorancia de la élite. Esa es la ignorancia de la élite. Ellos hablan de lo que le cuentan. Ellos jamás han estado en un packing. Ellos jamás han estado en una obra de la construcción, metiéndole bala. No. A mirar, yo también puedo mirar, pero yo voy a ir a mirar incluso cómo se ve, mira la luna y decir que soy astrónomo. ¿No? Puedo decirle, si estuve ahí, soy astrónomo. ¿Sabes? Claro. Pero, porque un poco lo que pasa en el Congreso, porque fueron elegidos, dicen que son parlamentarios que hacen leyes y que saben hacer las leyes. Yo lo que he visto es que no saben nada. Eso es lo que yo he visto, que son muy pocos los que saben de algunas cosas y no es cierto que sepan de todo. No hay ser humano ni un sabio que sepa de todo. Pero hacen ley sobre la electricidad, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los abuelos, y leyes, claro, para encubrir el nivel de corrupción que tiene este país. Oiga, van dividiendo las cosas para que usted se vaya demorando. O sea, son como cuando uno lleva el auto al mecánico. ¿Se ha dado cuenta usted? Usted lleva al mecánico el auto y el mecánico se lo arregla. Después usted lo anda una cuadra y le falló otra cosa. Entonces usted va al mecánico y dice, señor, el auto me falló aquí. Sí, pero usted me lo trajo por la otra cosa. Así eso es el Parlamento. Y eso son las instituciones chilenas. O sea, usted tiene que ser el mecánico y decirle, mira, esto tiene malo, y te cobra. Eso pasa con los parlamentarios. Usted le explica lo que tiene malo, voy a ver lo que hago, y después le salen, alguien decía muy bien que uno metía un burro al Congreso y salía con un camello. Son la pura sala, pasaba por la sala de sesiones de la Cámara de Diputados o el Senado, salía con un camello a la vuelta. Y eso es cierto. Eso es cierto. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet fue con una buena intención y después salieron ganando los tipos. Salieron ganando los que tienen plata. Y después se descubrió que el gobierno que siga, la coima, que la ley de pesca, que la ley de la minería, que ahora con esta vuelta de carnero de la Corte Suprema con respecto a la mina de Coquimbo, digamos, de la cuarta región, de donde el propietario era propietario, la Dominga, digamos, era propietario Piñera, y ahora son sus amigos los dueños. Entonces, solamente hacen leyes para ellos. Entonces, por eso hay que cambiar. Por eso que hoy día y mañana es tan importante. Porque esto tiene que cambiar. Nosotros no queremos que las cosas sean a favor de nosotros. Queremos que sean justas. Que no tengamos las mismas posibilidades. Y que los tribunales den justicia, ejerzan justicia, apliquen justicia. No que los jueces se vendan tan fácilmente. Me pueden acusar de que estoy calumniando a los jueces. No, señor. Nosotros lo vemos ahí en los juicios.
sea, yo le pego a una persona, me voy preso. Si la persona me pega a mí, queda libre porque él tiene plata. El hijo del señor Larraín, el hijo del otro caballero que es dueño Entonces, ese es el punto. Queremos que la justicia aplique justicia. Queremos que los ladrones se vayan presos. Queremos que las poblaciones tengan luces y parques y jardines donde los niños puedan desarrollar su vida normal. Queremos que los trabajadores tengan derechos y se respeten esos derechos. Si no queremos mucho, no le estamos pidiendo que nos den nada. Nosotros queremos ganarnos el dinero, pero que no nos roben el trabajo, que los patrones no nos roben la parte del trabajo y se queden ellos con la mayoría de la riqueza que nosotros creamos. Mira, a mí nunca se me olvidó una discusión que tuvimos una vez con uno de los señores gerentes de Entel en un foro. Porque nosotros planteamos la tesis en ese tiempo de que la productividad debía ser partida 50 y 50, 50 para el trabajador y 50 para el empresario. Y él no le dio nada mejor que decir que no, porque eso no podía ser. Po. ¿Y cómo se iban a capitalizar las empresas? Con el capital de ellos. Po. Entonces, al final las empresas las capitalizaban con la plata nuestra, con el trabajo nuestro. Entonces ahí hay un tema a discutir. Si yo genero riqueza, esa parte de la riqueza tiene que tocarme una parte. Es como lo que pasaba en el pasado, digamos, los panaderos no tenían pan. Los panaderos hacían el pan, pero no podían comer pan. Sí. Entonces estas cuestiones son las que necesitamos cambiar. Y es un mundo simple, es un país simple. No con tanta sofisticación de términos, de palabras, para que la gente no entienda. Entonces, eso es lo que estamos buscando los trabajadores y por eso que estamos llamando a votar por la gente que venga del mundo social, que haya vivido la realidad. Es un tipo que nació allá en Las Condes, o en Locurro, o en Chicureo, no tiene idea de lo que es la vida, no tiene la idea de cómo lo que cuesta ganar un sueldo. Y con la facilidad que el sueldo se va, porque las cosas son todas caras. Entonces, ese es el punto de la discusión central que se ve hoy día y mañana y se está definiendo en este minuto. Por eso hay que ir a votar. No hay que quedarse en la casa, es cierto. Hay un riesgo de COVID. Hay que poner su mascarilla, llevar su alcohol gel, cuidarse con la distancia suficiente y votar. Y votar para constituyente, y votar para gobernador, y votar para alcalde, y votar para concejal. No dejar ningún voto en blanco. Insisto, si hay un trabajador que no sabe por quién votar, pregúntele a sus dirigentes, pregúntesele a un amigo que sepa, o a otro dirigente que sepa, porque eso es lo que corresponde. Sí, mire, ayer nosotros nos pasó una situación bien complicada en Isla de Pascua. Una empresa obligó a las trabajadoras a ir a un acto de campaña de manera obligatoria. Chuta, eso es intervencionismo electoral. Eso es lo que yo creo. Yo creo que esa gente debería estar presa. Pero claro, dependiendo de quién sea el señor o la señora. Entonces, ese es el punto. Es que hay muchas cosas que se juegan hoy día, se juegan mañana, y yo espero que celebremos. Yo tengo harta confianza en que vamos a celebrar. Como país. Sí, como se Porque la mayoría celebró, va a estar por hacer transformación. como se celebró el 25 de octubre en el plebiscito, ¿no? Estamos en el Así es. programa Trabajadores junto a José Ortiz conversando de la importancia de esta jornada electoral que comenzó hace ya algunas horas en todo el territorio nacional y que continúa hasta mañana. Hay un llamado de parte de las autoridades sanitarias, particularmente teniendo en cuenta las altas cifras de COVID, como estaba señalando José Ortiz, y es que las personas tomen absolutamente todas las medidas necesarias para poder ir a votar, evitar las aglomeraciones,
llevar en lo posible alcohol gel y 2 mascarillas en caso de que se humedezca una, poder tener una de repuesto y también al regreso al hogar lavarse las manos como se ha enseñado durante todo este tiempo, es decir, tomar todas las medidas que se han dado a conocer y en este caso poder redoblarlas para poder evitar que nos afecte en nuestra salud. En estos días, José Ortiz, también está planteándose por parte de una aseguradora que tiene su casa matriz en los Estados Unidos, que va a presentar una solicitud de competencia a la corte que ve y arbitra las situaciones comerciales, llamando o invocando el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos a raíz del pago que tienen que hacer estas aseguradoras de rentas vitalicias a las personas, a los jubilados, a raíz del tercer retiro, en donde fueron incluidos estas personas que salieron del mundo laboral. En algún momento yo recuerdo que nosotros estuvimos conversando sobre lo que significaba el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos hace ya varios años. Recuerdo también la portada de un diario que ya no existe, lamentablemente el diario La Nación, que salía cordonito con una bandera norteamericana en la portada del diario y decía: estamos unidos con ese país del norte. Y hoy día es precisamente ese documento que con tanta alegría se recibió en nuestro país por parte de nuestras autoridades, también el que hoy día está poniendo en riesgo incluso la soberanía del país. ¿Cómo ve esta situación usted, José? Bueno, el señor Rosales tendrá que responder, pues. El ministro Insulza tendrá que responder, pues. El ministro de Relaciones Exteriores, señor Muñoz, tendrá que responder, pues. Que ellos se hagan cargo de lo que hicieron, pues, y que respondan ante el país. A todo caso, nosotros tenemos ahí una visión bien concreta. Nosotros creemos que debiera haber una renta vitalicia del Estado. Si mientras no termine, si no se acaban luego, o sea, necesitamos un nuevo sistema de pensiones, digamos. Eso es así, digamos. Y que aprendamos que los monopolios le importa un comino a la gente, le importa un comino lo que nos pasa a nosotros. Ellos lo único que les importa es ganar plata y si para ganar plata tienen que demandar al Estado chileno, lo van a demandar. A ellos les importa un comino, nada. Ellos no tienen Dios, no tienen patria. Son capital, que buitre, que van donde haya ganancia. Y como la AFP y las compañías de seguro y la renta vitalicia, hay plata y mucha plata a un precio muy bajo, ellos están ahí, pues, haciéndonos pagar un alto precio a nosotros. Yo quiero recordarle a los chilenos que la rentabilidad de los fondos de pensiones es un promedio de 4%. Eso nos paga a nosotros Luxi, la Raín, Mate, el Polman, a nosotros, 4% de interés. Y nos cobran 42% de interés por esa misma plata que nos prestan a nosotros en las tarjetas de crédito y en el banco. Nosotros le pasamos plata al 4% y ellos nos la venden al 42%, la misma plata, la nuestra. Bueno, así nos roban, pues. Es un negocio redondo. Compañero Raúl. El sueño del pibe. Mire, compañero Raúl. Cuando Lago era presidente, nosotros le hicimos ver esto. Incluso yo fui uno de los que me tocó intervenir ahí en el donde estaba la UNTA antes, no sé, el edificio de la Diego UNTA, Portales. sobre la amistad. Diego Portales. Bueno, ahí sí hicimos una reunión con el presidente y todos sus ministros, le hicimos ver este tema.
Y él se van a gloriar y un poco tratando de idiotizar el debate, señalaba, pero tenemos un gran mercado de capitales. Bueno, que ese mercado de capitales resuelva los problemas que tienen los chinos hoy día, po, de falta de pensiones. Pero así, po, Raúl, a nosotros nos pagan 4% por nuestro dinero y nos cobran por nuestro dinero un 42% de impuestos. Es que eso es un O sea, robo. se quedan con un 38% de la plata nuestra. O sea, nos roban de nuestra plata un 38% de nuestra plata. Entonces, es una locura lo que acontece y hay muchos otros debates, este debate de los monopolios, todo este debate ya lo hemos tenido con los gobiernos en ese minuto de la concertación. Entonces, hoy día dicen que son alternativas. ¿Alternativa a qué? ¿Alternativa para qué? Para que ellos se sigan enriqueciendo. Que la élite siga ganando plata y a costa de los trabajadores, porque, mire, si ellos ganan y los trabajadores ganan, está bien, pues, se reparten las ganancias. 50 para los trabajadores y 50 para empezar, está bien, pues. Aunque nosotros somos más, pero no importa, ya, con el 50% de la utilidad que nos den a los trabajadores. Mira, esta empresa que te hablaba recién, yo, que exporta fruta, tuvo una utilidad de 2.000, casi 2.500 millones de pesos y tiene como 600 trabajadores. O sea, cada trabajador le entregó como utilidad de su trabajo a la empresa 4 millones de pesos. O sea, cada trabajador no le pagaron 4 millones que le correspondían que se lo pagaran y fue la utilidad de la empresa. Y tiene unos costos de venta y tienen unos gastos de explotación inmensos. Entonces, balance, ¿cómo se llama? Maquillados, dicen, eludidos. No Claro. sé, para usar los términos, la terminología de moda, de la alusión, digamos. ¿Ah? Dineros eludidos. Entonces, ese es el tema que estamos viviendo en Chile, por eso estamos tan cansados y tan molestos está nuestro pueblo. Nosotros siempre hemos sido conscientes de este robo que nos están haciendo, siempre hemos sido conscientes. Y lo hemos dicho a todo el mundo. Ahora hay más gente que dice lo mismo, qué bueno, qué bueno. Pero también es bueno que hagan una autocrítica. Yo diría que la gente de la concertación tiene que hacer una autocrítica por lo que ellos, por lo mal que lo hicieron cuando fueron gobernantes. Es que, ¿sabe qué? El otro Y bueno, y día, todavía sigue la misma, pues sí. perdón, José, el otro día apareció la situación de un equipo de fútbol, que es un equipo que se llama Lautaro de Win y que lo eliminaron en una primera instancia del fútbol profesional porque presentaron supuestamente documentación adulterada respecto de un doble contrato de dos jugadores. Pero jugadores históricos, jugadores, grandes jugadores del fútbol chileno, como por ejemplo Luca Tudor, reconoció abiertamente el tener doble contrato porque de otra forma no podían pagarle un sueldo como correspondía. Las planillas del fútbol de la segunda división o de la primera B, como se llama, tienen montos fijos. Por lo tanto, eso se tiene que repartir entre todos los jugadores. Y si un equipo quiere competir para poder pasar a la división de honor, como se denomina en la jerga futbolística, tiene que contratar a uno, dos, tres futbolistas que le permitan hacer la collera, ¿no? Y estar rankeando arriba para poder llegar a la primera división del fútbol profesional. Pues bien, todos estos cambios, todas estas modificaciones mercantilistas que se hicieron en el fútbol chileno, que no podemos desconocer que una de las prácticas más populares en el mundo entero, fueron hechas durante o bajo la administración del ahora candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, y luego por Francisco Vidal. Entonces, cuando Carlos Caselli, el popular Carlos Caselli, le preguntan por qué está la compleja situación que vive el fútbol chileno hoy día, él responde, pregúntenle a Heraldo Muñoz. Y hoy día aparecen, como dice usted,
como los salvadores de una situación que ha tenido al país en un escenario complejo, sobre todo en estos últimos meses en el que estamos sometidos al encierro sin recursos, sometidos a una presión psicológica sin el apoyo real y con modificaciones que finalmente lo que hacen es, como hemos estado conversando durante todo este programa, es postergar y postergar y postergar los problemas de la gente y viendo que no se desborde mucho para solucionar los problemas del bolsillo que tienen ellos, ¿no? ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho. O Te sea, estoy escuchando. esa es más o menos la reflexión en ese sentido de que finalmente son ellos los que construyen estos discursos que finalmente lo que hacen es disfrazar una, una mentira de verdad para poder beneficiarse y destruir una sociedad que ha estado bastante retrasada en recuperar los derechos sociales, los derechos laborales, los derechos económicos y culturales de su pueblo, ¿no? Y mira, lo que pasa, Raúl, que la élite quiere seguir manteniendo el control. Y todos los que han dejado la pelota y han dejado la escoba y han dañado al país y han dañado a nuestro pueblo, quieren pasar por blancas palomas. Porque, claro, en general los seres humanos tenemos mala memoria. Eso en general, digamos. Pero el tema no está solo ahí. Si tú ves, mira, yo debo colocarte otro tema para que demuestre el peso de este elite y la falta de vergüenza de este elite. Seguramente tú, al igual que yo, de vez en cuando ves televisión y ves programas políticos. Si tú cuentas las personas invitadas a los programas políticos, sobre todo a los debates de los constituyentes, tú vas a encontrar a los mismos de siempre. A los mismos de siempre. Todo, en todos los canales, a toda hora. Entonces, la televisión chilena son de una desvergüenza increíble, incluidos las periodistas más puntuales, porque son empleados. Y en Chile, como no hay libertad de prensa, porque lo que hay es manejo de la información, es tergiversación de la verdad, es arreglos para que los mismos de siempre sigan siendo los conocidos por la gente en el país. Y hay otros que nunca han pasado por la televisión, son candidatos a constituyentes y nunca pasaron por la televisión. Nosotros tenemos 2 candidatas a constituyentes. Nunca fueron invitadas en las regiones ni a nivel nacional a ningún programa. O Le sea, tienen miedo al pueblo. y en el caso de la región metropolitana, los candidatos a gobernador son de Chile Vamos, de la ex Concertación, Claudio Rego, Karina Oliva y Mónica Quilodrán del Movimiento Izquierda Revolucionaria, y a Mónica Quilodrán ni siquiera la mencionaron nunca. La O sea, nombran. no los nombran, No, sencillamente los ningunean, los esconden del debate, porque a lo mejor Mónica Quilodrán podría decir un par de verdades en todo esto, ¿no? pero que eso es el neoliberalismo en potencia. Para los neoliberales, los que piensan diferentes no pueden existir. No existen. No existen. Así o sea, porque lo que la dictadura hizo es lo que ellos hacen todos los días, lo que hizo la dictadura, que lo hizo desaparecer, de verdad, los mató. Pero esto lo hacen desaparecer igual. Estimado, el otro día estaba haciendo saber y vi una entrevista a Álvaro Uribe, No. el narcotraficante presidente de Colombia, que mató a Mire en el canal nacional. Y que además está sometido a proceso. Una ¿Ah? entrevista a un criminal.
transportista sometido a proceso en Estados Unidos por narcotráfico. Claro. Un criminal. Lo trae Televisión Nacional. Entonces uno se da cuenta de qué están apostando. Entonces, en el otro canal lo mismo. Traen a una mujer del partido del presidente a explicar lo que pasaba en Colombia. Y el mismo cuento de Chile, el mismo cuento, que la violencia, y uno ve a la gente siendo agredida por la policía, y los violentos son los que reciben los bombazos, los que mueren. Exacto. José Ortiz, Esos son los violentos. quería entrar... Ahora, ha sido tan fuerte. Perdón, quería entrar en ese... Nos quedan pocos minutos para concluir el programa y quería entrar precisamente en estos temas internacionales que no nos pueden dejar ajenos a los trabajadores chilenos, porque efectivamente lo que está ocurriendo en Colombia y también en particular en Palestina, que se vuelve a repetir el mismo patrón agresivo de una potencia de ocupación con todo el poder de fuego que tiene Israel en contra de un pueblo prácticamente indefenso, que lanza cohetes que no llegan a ninguna parte, que son caseros disparados desde tierra. ¿Cómo se ve la solidaridad de parte de los trabajadores chilenos, de los trabajadores del mundo con el pueblo de Colombia primero y también con el pueblo de Palestina? Bueno, mira, nosotros como Federación Sindical Mundial, que agrupamos a trabajadores en 131 países, estamos desarrollando en este momento una campaña de solidaridad con el pueblo palestino. Porque, insisto, aunque la prensa chilena trata de igualar los ataques de los palestinos hacia Israel, con los aviones y con los ataques de Israel hacia las casas, yo no he visto ningún edificio caerse en Israel. He visto 3 edificios derrumbados por los israelitas y hablan de que el enfrentamiento entre palestinos y israelitas, no, la matanza de Israel a los palestinos, eso es así, eso es lo que está ocurriendo. Igual que la intifada, mataban gente y los palestinos lo que tiraban eran piedras, lo único que tenían para tirar eran piedras. Ahora tiran unos cartuchos como la escopeta de esos de postones, ¿cómo se llama? Escopetas de municiones, digamos. Eso es lo que tiran los palestinos, para llamar la atención. Pero el otro le meten aviones, tanques, misiles y destruyen todo. Entonces, y la prensa chilena dice de que en la guerra entre Palestina y Israel. O sea, una falta de ecuanimidad. O sea, bueno, ellos son los que pagan. Estados Unidos es el que paga. Entonces, como todo Estados Unidos paga, todos tienen que decir lo que Estados Unidos dice. Y que Colombia es lo mismo, sí, exactamente lo mismo. O sea, los culpables no son los policías que matan, sino la gente que se pone al frente donde va la bala. Esa es la lógica. Él es culpable, ¿para qué se puso ahí, po? Sí. Si él tenía que estar en otra parte, no tenía que estar. Bueno, que en Chile también pasó, po, cuando un comandante, un general de Carabineros dijo, pero ¿por qué estaban ahí? Sí. ¿Quién los mandó a estar ahí? No, y es lo que le dijo un oficial de fuerzas especiales a un colega periodista, que le dijo que si es que el chorro del guanaco venía en su contra, él no se podía quitar, no se podía mover de ahí, porque era un desacato a la autoridad. Aunque no o sea, me lo crean, pero yo lo escuché al oficial dándole esa explicación a este colega periodista. Es ilógico, no, irracional. Uno no puede arrancar. No, pero uno no puede arrancar. Si usted arranca es un delincuente. Usted tiene que aceptar que le metan la bala, que le tiren la bomba, que lo moje. Tiene que aceptarlo porque así es. Así es el juego entre el gato y el ratón. ¿Ah? Usted arranca y yo lo caso. Usted, el ratón, por lo tanto, tiene que quedarse ahí para que yo lo case, porque si no, usted me está cansando mucho. Y lo voy a acusar por agresión a Carabineros porque lo cansó. Claro. Eso es, Raúl, el mundo al revés. El delincuente persiguiendo al juez. El delincuente persiguiendo a la policía. Porque eso no son policías los que están en Carabineros. Esos son delincuentes. Lo que hicieron no es de gente decente.
son de delincuentes, de gente trastornada, enferma mental. ¿Cómo a ti se te va a ocurrir sacarle los ojos a la gente? ¿Cómo se te va a ocurrir dispararle al cuerpo de la gente, a los ojos, a la cabeza? Si nosotros sabemos de qué estamos hablando, Raúl, si nosotros hemos recibido esos regalos de ellos, no una, sino muchas veces. Exacto. Nosotros hemos sido apaleados más de una vez por ellos. Y sabemos cómo dan, pues, y después nosotros terminamos en la Fiscalía Militar por reclamar, digamos. Exacto. Y bueno, recordar que estos casos de pérdida de visión no son los primeros. En el caso de las movilizaciones de la gente Aysén, me recuerdo solamente de varios y del nombre de Teófilo Aro, trabajador mecánico, desabollador, y que al cruzar el puente Ibáñez, un policía detrás de un árbol lo encuentra, lo empuja, lo tira al suelo y le dispara con su escopeta a corta distancia y lo hace perder el ojo, dejándole incluso perdigones incrustados detrás del globo ocular que los médicos, entiendo que aún desde entonces, hace 10 años más o menos, no han podido sacar de su cabeza. Es decir, es una política. Y esas son las cosas que hoy día estamos en condiciones de poder cambiar. Por eso es tan importante esta jornada. ¿No es así, José Ortiz? Bueno, esta es yo diría, una de las jornadas más importantes en la historia republicana de Chile. Por primera vez el pueblo puede escribir la Constitución. Sí, cada uno de nuestros auditores, nuestros televidentes, van a votar y votan por el pueblo. Tenemos la posibilidad de hacer una Constitución para todos. Entonces, la invitación que yo vuelvo a reiterar, vamos todos a votar y votemos por dirigentes sociales, votemos por dirigentes sindicales. No le demos más votos ni a la derecha ni a la concertación. No vale la pena. Si ellos ya han gobernado desde la transición hasta ahora y no ha habido ningún cambio, ni un cambio real. Porque la reforma laboral de la presidenta Bachelet terminó hecho un camello. El burro no logró salir como burro, salió como camello. Así que eso es así, estimado. Sí. Eso es así. Da digan risa. Lo que digan, y aunque hayan celebrado algunos, el burro lo convirtieron en camello en el Congreso. Entonces, y eso es lo que tenemos hoy día, por tanto, pues, no es aplicable para Chile. ¿Cómo va a ser aplicable para Chile que cuando usted vaya a la huelga tiene que dejar rompehuelgas para que le rompan su huelga? ¿Qué barbaridad es esa? Yo voy a la huelga y mi compañero me reemplaza a mí. Entonces hace como que está en huelga pero está trabajando. No, esas son las locuras que se le ocurrió al señor Andrade. Y que no salga el loco. Él es el responsable de esto, junto con otros, que los tenemos registrados, por si acaso. No los vamos a olvidar nunca. Porque traicionaron a los trabajadores, traicionaron al pueblo que les dio el voto para que gobernaran. No le pedimos el voto para la gente del pueblo. Para los dirigentes sindicales, para los trabajadores, para dirigentes sociales, para dirigentes de las mujeres, de los ecologistas. Para esa gente necesitamos el voto. No más voto para esta gente que cree que nosotros somos personas que no sabemos leer ni escribir. No leemos tanto, ni escribimos tan bien, pero puta que la vida nos ha enseñado a saber cuándo nos están jodiendo. Así y hasta es. ahora nos están jodiendo. Por eso no queremos que nos jodan más y la invitación a todos mis compañeros, compañeras, amigas, amigos y a todos los trabajadores a votar por ustedes. A que hoy día y mañana podamos elegir constituyentes y gobernadores que humanicen Chile, que humanicen la Constitución, que le otorguen derechos a todos. Nosotros no queremos una dictadura del proletariado donde nosotros vamos a dictarle orden a los demás. Queremos un país donde todos seamos iguales. Pero el señor Vidal, igual que yo, digamos. No que el señor Vidal tenga 2 horas a la semana o 3 horas de la semana de televisión y yo no tenga ni un minuto.
Y yo represento a miles de trabajadores en todo el país, a miles. Y que todos los días le aportan al país. Así No solo es. yo, digamos, sino que muchos dirigentes sindicales más, digamos, que representan a miles y millones de trabajadores. Y no tienen ni un segundo en la televisión. Y le pongo mi caso para no que nadie se ponga a reclamar, digamos. Y si alguien dice que soy egocéntrico, le pido disculpas. No es mi intención. Simplemente estoy señalando que Ejemplificando no nomás. puede ser que alguna persona tenga 2 o 3 horas y otro no tenga ni un minuto para explicar la visión de su sector, que son los trabajadores. Exacto. Bueno, de alguna manera buscamos revertir ese cerco mediático del cual somos objeto los trabajadores todos los días en los medios de comunicación. Por eso los invitamos a seguirnos, a compartir esta información. Sabemos que es harta información, pero es importante estar informado, conocer una visión desde la perspectiva de los propios trabajadores y, por supuesto, también invitarnos a que nos comenten, invitarlos a ustedes a que nos comenten, nos hagan sus comentarios y por supuesto nos propongan ideas, temas que pudiéramos hacer aquí en esta plataforma que estamos empujando hacia adelante. Agradecer una vez más, José Ortiz, por estar junto a nosotros aquí en el programa Trabajadores y por supuesto nos vamos a estar viendo la próxima semana. Esperamos que celebrando un triunfo del pueblo chileno. Muchas gracias, José Ortiz. Nos vemos. Hasta entonces. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Que estén todos bien. Trabajadores. Un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez.